Hola amigos, ¿cómo estáis? La guerra ya es imparable. Los actos terroristas contra Rusia se multiplican. Han hundido el mayor barco mercante ruso en el Mediterráneo. Un avión de pasajeros se ha estrellado y todo indica que también ha sido derribado. También el cable eléctrico tendido entre Estonia y Finlandia se cortó repentinamente. Explosión en una fábrica de explosivos en Turquía y así durante un larguísimo etcétera. Y en estos momentos Rusia está respondiendo con un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania. El operativo se está realizando con el uso de armas de precisión de largo alcance y drones de ataque, según comunicaron desde el Ministerio de Defensa ruso. La mañana de este miércoles 25 de diciembre de 2024, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance y drones de ataque contra instalaciones de infraestructura energética crítica en Ucrania que apoyan el funcionamiento del complejo militar industrial del país, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Desde el Ministerio Militar ruso agregaron que el objetivo del ataque fue logrado y todos los objetos fueron impactados. Horas antes se declaró la alerta aérea en todo el territorio de Ucrania. Posteriormente se produjeron varias explosiones en las ciudades de Kharkov, Dnepr, Kremenchuk y Kryvyi Rog, según medios locales. Desde el ministerio añaden también que en las últimas 24 horas el ejército destruyó 2 depósitos de municiones y un depósito con equipo técnico militar de las fuerzas del régimen de Kiev. Asimismo, con la ayuda de aviación operativa y táctica, drones de ataque, fuerzas de misiles y artillería, el ejército ruso eliminó un punto de despliegue de mercenarios extranjeros y del Servicio de Seguridad de Ucrania, e impactó en infraestructura de aeródromos militares y concentraciones de efectivos y equipo militar enemigo en 140 áreas. Los sistemas de defensa aérea derribaron 5 proyectiles de los sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS, de fabricación estadounidense, y 119 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión, añadieron. Por su parte el binomio OTAN-Ucrania también está realizando ataques masivos contra Rusia. Hoy 25 de diciembre de 2024, el avión de pasajeros Embraer 190, se estrelló en el aeropuerto de Aktau. Los nuevos y últimos detalles que suscitan interrogantes entre expertos e investigadores, según los pasajeros supervivientes, a bordo. Se produjeron varias explosiones, la última de las cuales, según sus descripciones, podría estar relacionada con la sección de cola del avión. Además, se encontraron agujeros en el revestimiento de la aeronave, característicos del impacto de elementos destructivos, lo que excluye versiones previamente expresadas de la explosión de una bombona de gas, o de una colisión con una bandada de pájaros. El pasajero superviviente, Subkonkul Rakimov, dijo que escuchó varias explosiones antes de que el avión se estrellara, y la última fue tan fuerte que la moldura junto a su asiento salió volando. Otro pasajero, Zaur Mamedov, confirmó que antes del accidente se escucharon claramente explosiones. Otro testigo observó que después de la explosión en la sección de cola del avión, la cabina quedó sembrada de metralla. Las lecturas se suman a las especulaciones sobre una fuerza externa en el avión que podría haber provocado el accidente. El contexto del vuelo plantea preguntas adicionales. El avión se dirigía de Bakú a Grozny, pero fue desviado a Aktau, probablemente debido a las desfavorables condiciones meteorológicas en la capital chechena. Sin embargo, el día del desastre, Grozny fue atacada por drones ucranianos, como informaron anteriormente fuentes. Este hecho añade elementos del contexto geopolítico a la investigación, lo que requiere un análisis cuidadoso. Los expertos que estudiaron los restos del avión encontraron agujeros de entrada en la piel que se asemejan al daño causado por elementos dañinos típicos de misiles antiaéreos o artefactos explosivos. Este hallazgo, junto con los testimonios de los pasajeros, pone en duda las versiones sobre averías técnicas. Los expertos enfatizan que la presencia de tales daños puede indicar interferencias externas, que podrían ocurrir tanto en el aire como durante el aterrizaje. Los representantes oficiales de la aerolínea y las autoridades kazajas se han abstenido hasta el momento de comentar las versiones del ataque o bombardeo. A bordo del Embraer 190 viajaban 67 personas, de las cuales 28 sobrevivieron,
entre ellos varios niños. Las víctimas, que se encuentran en estado grave, están siendo atendidas en el Hospital Regional de Aktau. Los servicios de rescate e investigación de Kazajstán continúan trabajando en el lugar, tratando de determinar las causas exactas de la tragedia. En el mar Mediterráneo, el barco ruso Ursa Major, propiedad de la empresa rusa Oboron Logistics, se hundió en el mar Mediterráneo tras una serie de explosiones en el lado de estribor. El incidente ocurrió el 23 de diciembre de 2024 entre la ciudad española de Águilas, Murcia, y la argelina de Orán. A bordo viajaban 16 tripulantes, de los cuales 14 fueron evacuados por los servicios de salvamento españoles, 2 marineros están desaparecidos y los esfuerzos de búsqueda continúan. Según un comunicado, se llevó a cabo un ataque terrorista selectivo contra el barco ruso Ursa Major en el mar Mediterráneo. Así se afirma en un mensaje del propietario del buque, la empresa Oboron Logistics. Según datos publicados, el incidente ocurrió el 23 de diciembre de 2024. Los miembros de la tripulación registraron explosiones. Según el testimonio de los tripulantes del barco, el 23 de diciembre de 2024 a las 13:50, hora de Moscú, se produjeron 3 explosiones consecutivas desde estribor en la zona de popa, tras lo cual el barco recibió una brusca escora a estribor, hasta 25 grados, lo que indicaba la entrada de agua en las instalaciones del barco, dijo a la agencia RIA Novosti en el servicio de prensa de la empresa, que desmintió que el Ursa Major estuviera sobrecargado, aclaró la empresa. La Osa Mayor, que navegaba desde San Petersburgo hasta el puerto de Vladivostok, se hundió a 67 millas de la costa española y a 45 millas de la costa de Argelia. Según la fuente, la causa del accidente fueron 3 explosiones que se produjeron en el lado de estribor del barco. Esta declaración coincidió con un mensaje de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, que pocas horas antes del incidente anunció una operación de sabotaje contra uno de los barcos rusos en el mar Mediterráneo. Aunque no se nombró el barco específico, la coincidencia en el momento y la naturaleza de los acontecimientos generó sospechas de una posible conexión. Inmediatamente después del accidente, un buque militar ruso llegó a la zona del incidente para coordinar la operación de rescate. El incidente se produjo en el cruce de las zonas de búsqueda y salvamento de España y Argelia. El Servicio de Salvamento Marítimo español ha cedido la coordinación a la parte rusa, que continúa buscando a los tripulantes desaparecidos. Nuevos detalles sobre el accidente han llamado especialmente la atención. Según testigos presenciales y rescatistas, la destrucción del casco del barco indica la posibilidad de influencia externa. Las explosiones provocaron importantes daños en la sala de máquinas, provocando que el barco se hundiera. La Embajada de Rusia en España anunció el inicio de una investigación que debería determinar las causas exactas del incidente. El incidente de la Osa Mayor genera preocupación sobre una creciente amenaza a la seguridad marítima en la región del Mediterráneo. Los ataques a objetivos rusos en aguas internacionales ocurren muy raramente. Y este caso puede estar asociado con un agravamiento de la situación geopolítica. Las autoridades rusas califican el incidente de acto terrorista internacional y enfatizan que tales acciones requieren una respuesta dura. También el 25 de diciembre a las 12:26 hora de Estonia, se produjo un corte de emergencia del cable submarino Estlink 2, entre Estonia y Finlandia, así lo informó el operador estonio de redes de suministro de electricidad y gas, Elering. Se desconoce la causa del corte, pero los operadores energéticos estonios y finlandeses Elering y Fingrid están trabajando para averiguarlo lo antes posible. Según Elering, la seguridad del suministro energético en Estonia está garantizada. Hasta finales del 26 de diciembre, el operador utilizará la capacidad de reserva disponible en la región. Esto permitirá compensar la electricidad que debería haberse suministrado a través de Estlink 2. Existen otras instalaciones de generación en la República que se encenderán si es necesario. Estlink 2 consta de estaciones convertidoras en Estonia y Finlandia y más de 170 kilómetros de líneas de cable submarino, de los cuales unos 12 kilómetros están tendidos en tierra en Estonia, cable subterráneo,
unos 147 kilómetros en el fondo del Golfo de Finlandia y aproximadamente 14 kilómetros en tierra en Finlandia, cable aéreo. Anteriormente se informó que el cable entre Alemania y Finlandia se rompió en noviembre. Es muy probable que haya ocurrido como resultado de un sabotaje, dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Ambas partes iniciaron una investigación sobre las circunstancias del incidente. A principios de diciembre se rompió el cable de telecomunicaciones entre Suecia y Finlandia. La emergencia se registró cerca de la costa en aguas territoriales finlandesas. En noviembre también se registró una rotura de cable entre Suecia y Lituania en el mar Báltico. No sé por qué me da en la nariz que estos cortes de cables submarinos en el Báltico huelen a falsa bandera. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.